Shalom, shalom. Bendiciones para todos en esta preciosa hora. Es una motivación especial, es espiritual, son momentos de pensar, de meditar en lo que hacemos y pedir la dirección correcta de lo alto para poder llevar al corazón un buen mensaje. A todos los que se han suscrito en nuestro canal, bendecidos sean todos y de una manera grande los que se hacen tefilá también por nosotros, y nosotros vamos abriendo esta brecha con el corazón, con el alma, para poder hacer una gran quejilá con fundamentos verdaderamente establecidos, que es la importancia, no importa cuánto dure el mensaje, la importancia que lleve a nuestra vida eso que necesitamos. Porque vivimos en este mundo lleno de perversidad, de maldad, de tantas cosas, donde el listo se come al que no se preocupa y hacen mercadería de la gente, y eso es algo verdaderamente triste y lamentable. Shalom a todos en esta hora, y vamos a tener una meditación muy importante. El significado correcto del poder de la idolatría. Esto lo hemos dado muchas veces, pero son partes importantes de nuestra vida, porque vivimos en este mundo y las generaciones más torcidas que pueden existir. Y muchas veces se nos infiltran las circunstancias, la maldad del ser humano, de Hasatán, que siempre está dispuesto a trabajar para desviar la mente del ser humano. Hoy vamos a ver el sentido correcto de las imágenes o representaciones mediante imagen, escultura o cualquier otro medio, tanto como una persona, hombre, mujer o animal de cualquier especie, peces del mar o astros del cielo, a fin de hacer de ellas una divinidad de adoración a la morada de culto. Y por esta precisa y maravillosa meditación, pidiéndole al Eterno Yahshua que nos dé lo necesario, que abra nuestros corazones. Como siempre, el libro de los Éxodos, en Shemot, capítulo 20, en el Pasuquín, vamos a tomar esta cita preciosa, Shemot 23. Y este es uno de los principios más importantes que tiene nuestra quejilá, camino a la redención. Separarnos totalmente de toda imaginación, de todo instrumento, de toda falsedad. Verdaderamente, como dice la Escritura, que al nacer de nuevo somos nueva creación en un sistema maravilloso espiritual revelado a nuestras almas, para separarnos de toda contaminación. Por eso precisamente en nuestro canal nos apartamos totalmente de lo que significan las escrituras latinizadas, porque tienen nuestro vocabulario latino, nuestro vocabulario es totalmente vulgar, y se siente muy triste y lamentable que se hablen tantas malas palabras, quizás no intencionalmente, sino por nuestro vocabulario. Pero es una motivación totalmente triste y lamentable, y cualquiera que pueda leer las escrituras que están del griego al español, a nuestro sistema de vocabulario, es totalmente muy triste y lamentable. Por eso tratamos de todas maneras, no solamente de llegar a conocer verdaderamente el significado correcto del poder de la idolatría. Si salimos del mundo, de la contaminación, de los poderes que Hasatán ha organizado para destruir al mundo, tenemos que salir completamente, y esta es la dedicación de nuestra vida, apartarnos de toda falsedad.
Vamos a ver aquí que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Desde que uno se convierte al Adón Yeshua, tiene que morir toda falsedad en la que nosotros nos hemos criado. Por ejemplo, es raro que una persona no haya sido católico cristiano, porque esos fundamentos están establecidos de tiempos y edades, y nuestros padres no tuvieron la oportunidad de poderse identificar en un fundamento verdaderamente establecido, sino en la religión, y ahí está todo el sistema mundial. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra, en el agua o debajo de la línea de la orilla. Aquí la prohibición es total. ¿Por qué? Porque precisamente el ser humano es atraído y seducido por la falsedad. Pero cuando la persona verdaderamente conoce a su Creador, conoce la identidad, identifica el nombre y sabe que nuestro Creador no es una persona, no es una imagen, sino que es Ruach HaKodesh. Cuando la persona verdaderamente nace de nuevo, entonces llega a comprender estos misterios que han estado ocultos, que son verdaderamente necesarios para el ser humano. Llegar a comprender que nuestro Adón Yeshua, que nuestro Abba Padre, el Yahweh, no es persona, sino que es Ruach HaKodesh, y que no está lejos. Por eso los mensajes tienen que ser claros, ordenados, para capacitarnos con fundamento establecido en las Escrituras. Nuestro Padre, el creador de nuestra vida, el hacedor de nuestra vida, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todo lo que existe y tiene vida, no es una persona, es Ruach HaKodesh. Y este pensamiento, este fundamento fue establecido a los patriarcas que son comenzando desde el principio, pero para nosotros el testimonio más hermoso es Abraham, porque Abraham fue a quien se le dieron las promesas del reino y la salvación del alma. Entonces, Abraham es uno de los padres que han sido totalmente benditos y que ha sido un personaje maravilloso. Por ejemplo, tenemos a Moshe. Moshe también trabajó de una manera extraordinaria. No ha habido otro como ese varón. Entonces, ahí vemos de dónde viene el consejo para guiarnos por el camino de la justicia. En el libro de Revelaciones, capítulo 18, 4, dice, salgan de en medio de ellos, pueblo mío. O sea que el pueblo de Yahweh, el pueblo del Adón Yeshua, está viviendo con todas estas circunstancias de idolatría. Pero él le llama a su pueblo y dice, salgan de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque nuestros parientes, nuestros familiares están totalmente metidos en estas circunstancias. Y entonces es muy difícil para un ser humano salir, ¿verdad?, con una mente totalmente limpia, una mente fundamentada, una mente hermosa, capacitada en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu, para poder discernir legalmente quién es nuestro Creador y cómo es nuestro Creador y cómo se llama, que eso es lo más importante del ser humano. Porque es que la humanidad tiene tanta falsedad en su mente, en su corazón, porque son atraídos y seducidos por la religión, por la falsedad, por los misterios o por los ministerios que están totalmente idolatrando. Y de esa manera están cautivando el corazón y la mente de los seres humanos. Entonces, no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, o de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua, o debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohá, soy Elohá celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres,
hasta las terceras y cuartas generaciones de aquellos que me odian. ¿Por qué es que hay tanta maldad, tanta descontrol, tanta falsedad, tanta hipocresía, tanto aprovechamiento de los seres para poder obtener ganancias deshonestas? Hasatán, los ídolos verdaderamente no tienen poder porque dice, tienen boca y no pueden hablar. Tienen canillas, tienen pies y no pueden caminar, tienen manos y no pueden palpar. Pero detrás de ese poder se esconde Hasatán, que desorienta a las personas y las trae así a él para poderlas confundir de una manera grande. Entonces aquí nos damos cuenta que dice el ídolo significado correcto. Imagen o representación mediante imagen, o escultura o otros. Cualquier otro medio, tanto como una persona, hombre o mujer, o animal, de cualquier especie, peces del mar, o otros, o astros del cielo, a fin de hacer de ellas una divinidad de adoración o la morada de culto. Veamos lo que estamos leyendo ahí en Éxodo. ¿Qué representa el ídolo? El ídolo no tiene valor ni tiene poder, pero tiene una representación en el mundo porque la humanidad, lastimosamente, nadie se preocupa. Yo le puedo preguntar incluso a un pastor, a un dirigente, a una persona que tiene un cargo sublime en un ministerio, pero no tienen la capacidad de poder entender, de poder buscar verdaderamente la identificación del Todopoderoso, del que hizo los cielos de la tierra. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana ha enseñado que se persignan cuando hay en un templo? ¿Por qué? Porque dicen que la foto de Dios, dicen ellos, está ahí, y cierto, es la foto de Dios, porque Dios no es nada. Pero se persignan porque ellos dicen que ahí está el Todopoderoso. Y la palabra dice en el libro de los Hechos 17:24, que Yahweh no habita en templos hechos por los humanos. Él no tiene una foto, no necesita de que alguien le haga las pestañas vueltas, que le ponga lunares, barbita y todo eso, porque Él no es un ser humano, Él no es persona, sino que es el Ruach HaKodesh. Es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Si nos damos cuenta, el Adón Yeshua se manifestó por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el Ruach HaKodesh. Él es el que entra al corazón de la persona, porque Él vive, reina y gobierna. Y Él es el que está sentado, dice, en la diestra. Cuando dice diestra no es la parte del cuerpo de una persona. Diestra significa poder, autoridad, y significa que ahí en esa autoridad que es espiritualmente, ese poder para poder juzgar al mundo o por poder ayudar al mundo. Por eso Él tomó una forma humana para darse cuenta realmente que se sufre vivir como un ser humano en esta tierra. Y Él vino a pagar por nuestras ingratitudes y para darnos vida y salvación. Pero debemos de preocuparnos realmente dónde está Él, en qué parte. Si Él no habita en templos hechos por los hombres, ¿en dónde está? ¿Cómo podría Él juzgar verdaderamente al ser humano? ¿Cómo podría para ver si es verdaderamente capaz de recibir la recompensa o si no se preocupó? Y Él examina a todos los seres humanos de todas las generaciones. Son miles de millones de personas que Él conoce a cada uno para darle según lo que Él hizo mientras estuvo como peregrinos en esta tierra. Solo ahí podemos preguntar. Muchas veces nosotros, con mucho, les pido perdón si veces exagero, pero la verdad es que la humanidad no se preocupa por nada de este mundo.
por las cosas materiales, se preocupa por la religión, se preocupa por llevar diezmos, por llevar ofrendas, porque piensan que con eso están sobornando el cielo y se están apuntando para el arrebatamiento que dicen, y eso no existe en las Escrituras. Lamentablemente, el mundo está totalmente sin entendimiento, porque buscar las Escrituras y leerlas es obligación personal. No puede un pastor conducir a un rebaño si él no tiene la revelación, o no se preocupa por eso, sino se preocupa por los diezmos, por el dinero. Las personas, cada uno es responsable de su propia vida. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que dar cuenta de sus hechos. Entonces nos damos cuenta aquí a través de la palabra que no se deben de hacer imágenes de ninguna clase, ni de hombre ni de mujer. No se deben, ¿por qué? Porque esos son dogmas impuestos por la religión para atraer a la persona y no darle a conocer la verdad. Bendito es el nombre de la don Yeshua. Por eso vamos a ver ahí, dice, se hicieron ídolos de plata, de oro, de madera y de otros metales. En el siglo 400 después del Mashiach, cuando los paganos fueron introducidos en masas en las iglesias romanas, entraron con ellos imágenes en algunos edificios cristianos, pero solo dijeron para ornamentación y para instrucción del pueblo. En el año 436, la emperatriz Irene volvió a introducirlos a la iglesia de Oriente, lo que fue rectificado en el año 888 por el Segundo Concilio de Nicea. La Iglesia Católica Romana alienta igualmente el culto a las estatuas, representación a Cristo, a la Virgen María. Los santos son venerados. Entre tanto, es que solo se adora a Dios y a su divino Hijo. Este dogma es el fundamento de la Iglesia Católica Cristiana. La Iglesia Católica Cristiana, ellos han impuesto adoración a los santos, adoración a todas las personas. Entonces, tenemos estas lecturas, estos libros que representan la historia, cómo fueron introducidas las imágenes y quién fue los que lo introdujo. Y quién dice que los santos que no existen en las Escrituras, esa palabra es totalmente ajena porque es pagana. Los santos, que son los apóstoles y muchos santos, la Iglesia Católica les da culto. Y dice que solamente es veneración, pero al único que deben de adorar, dice, es a Cristo Jesús, a su divino Hijo y a Dios. Muchas veces cuando hablamos de esto, la gente se enoja porque la palabra Dios es un título, no es un nombre. Pero Dios significa alguien que no es el Eterno. ¿Por qué? Porque es una mitología griega, romana, helenista. Ellos han impuesto el imperio a Dios, que no tiene nada que ver con la creación, sino es un impostor a quien el mundo se ha tratado a confiar en él, porque todo el mundo, es muy rara la persona que no tiene ese título en la boca, en la mente,
y no hay nada que puedan hacer si no lo mencionan. Y la gente se pone triste. Estaba yo oyendo un comentario que este papa que está, porque le vamos a llamar así, dice que acaba de dar a conocer que Dios verdaderamente no existe. Al dar una declaración, porque ellos saben la verdad, ellos la ocultan, pero sí la saben. Y cuando las personas oyen que ese personaje que ellos tienen como sublime, que está diciendo una barbaridad de eso, se asustan. ¿Por qué? Porque la doctrina y los fundamentos establecidos eclesiásticos, católicos, han enseñado que Dios para ellos es el Todopoderoso. Pero sin embargo, las Escrituras, cuando se habla de Dios, se está hablando de Zeus, Zeus Pater, que es el Dios de la mitología griega. Porque cuando se habla de Dios, se está hablando de un poder satánico totalmente tremendo. Entonces, cuando se habla del Todopoderoso, se habla de Yahweh, porque Yahweh significa el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios no existe en las Escrituras. Lamentablemente, las Escrituras han puesto ese título porque no hay quien verdaderamente lo pregone. Y por eso nuestro ministerio quizás es de una manera, la gente se asusta cuando decimos esto. ¿Por qué? Porque ellos tienen a Dios en la mente, en la boca y en cualquier circunstancia de su vida. Jesús es Dios. Claro que sí es Dios. ¿Por qué? Dice su divino Hijo. Cuando hablamos de hijo, no estamos hablando de que Yahweh tiene un hijo y que es el único hijo. Entonces, ¿el mundo qué sería de él? Verdaderamente, cuando se habla de hijo es por la manifestación en carne que se manifestó siendo Ruach HaKodesh para poder llegar al estándar que el ser humano necesita para acercarse. Y él vino para hacerse hombre, para que lo vieran. Pero todo lo que él lo hacía, no lo hacía por ser humano, sino lo que Yahweh que estaba en él era el que hacía la obra. Por eso digo, las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta, o sea, por ser de la descendencia de Abraham, de la tribu de Judá, sino porque Yahweh en su plenitud estaba en él reconciliando consigo el mundo. Y eso es verdaderamente lo que es necesario, poder llegar a comprender quién es verdaderamente el Todopoderoso, cuál es la identificación para conocerlo y poder tener una relación íntima con su Creador, porque Él no está lejos, Él está en su corazón, está en sus pulmones, y cuando uno inhala el aire, que es la vida, da a conocer verdaderamente lo que es el nombre. Por eso Él no está lejos de cada uno. Él vive, reina y gobierna con justicia en cada ser humano, y Él ve el corazón, la mente del ser humano para darle su retribución cuando sea el día del juicio. Bendito sea su nombre. Aquí dice, bendito el nombre poderoso. Entonces podemos ir viendo las Escrituras. Okay. Sin embargo, en la comunidad dice, camino a la redención, el fundamento se prohíbe totalmente hacerse ninguna representación que pudiera hacerse. Para darle, dice, bendito el nombre poderoso del eterno Yahshua. También podemos ver en el libro de Deuteronomio, en el Deuteronomio capítulo 5, Deuteronomio 4:15. Vamos a leer para que nos demos cuenta que lo que yo les digo es necesario saberlo. El mundo no lo practica, no lo busca, porque el mundo lo que busca son otras cosas. Estaba viendo yo en los medios sociales cuando Donald Trump está hablando con Jesús.
Y él está reclamando y le está diciendo, ¿por qué estás haciendo eso con mi pueblo? Y la gente está anonadada, está dándose a conocer que dice que Jesús está haciendo grandes milagros, y esa es una gran mentira. Porque el Adón Yahshua, cuando Él venga, primeramente habrá, dice, oscuridad, porque el sol no dará su resplandor, la luna no brillará, las estrellas. Entonces es la venida del Todopoderoso. Y antes de eso, no crean si alguien les dice que está en Estados Unidos, que está en Japón, que está en Israel, porque Él jamás se va a manifestar de la forma que se manifestó la primera vez, porque no viene a librar al mundo, sino a castigar al mundo, porque Él con un solo sacrificio hizo maravillas para el mundo, para que el ser humano no pueda pasar las pruebas tan grandes, el juicio. Él pagó el precio por su carne, por eso murió y resucitó para ser el primero en todos, el único que ha muerto y ha resucitado y jamás verá muerte, el único que se levantó de los muertos, y de esa manera es la primicia de todos aquellos que creen en su nombre, que se convierten, que el que muera tiene la esperanza de la resurrección y la vida eterna, porque esas son las promesas. Él es el primero y es el único que descendió del cielo y el único que ha subido al cielo, y nadie más ha subido al cielo. Solo póngase a pensar lo que las doctrinas, los fundamentos, cuando alguien se muere, dice, se fue para el cielo. Y la palabra jamás en ninguna parte de las Escrituras dice que cuando alguien se muere, se va para el cielo. Muchos dicen que ya están en las calles de oro, en el mar de cristal. Dice, yo los vi, las falsas profecías. ¿Cómo va a ver alguien a una persona que está muerta porque está en el cementerio? Esa persona jamás la va a ver, porque ya se murió y se tiene que volver tierra. El alma es un chip, es algo pequeño, que no tiene pies, no tiene ojos, para andar en las calles de oro y en el mar de cristal. Pero la gente es ignorante y todo lo cree por la falsedad y por lo que el humano ha hecho de confundir al mundo. Por eso precisamente cuando la persona se convierte a Yahshua es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La mente, el corazón y todo el conocimiento que el eterno Yahshua le da a la persona para que despierte y conozca, no a la plenitud, sino dice la palabra como un espejo. Nosotros miramos, allá lejos lo miramos, pero lo sentimos. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de toda clase de idolatría, no participar ni de ninguna manera, porque si nosotros estamos participando, no vamos a alcanzar las promesas del reino. Bendito es el nombre del Adón Yahshua. Podemos ver en Deuteronomio capítulo 4 y en el Pasuquín 15. Por lo tanto, dice, cuídense, puesto que no vieron figura ninguna, de ninguna clase, en el día que Yahweh habló en el monte de Horeb, donde el juego. No se vuelvan corruptos, no se haga una imagen tallada que tenga la forma de ninguna figura, ni una representación de un ser humano, varón o hembra, o representación de ningún animal sobre la tierra, o representación de una ave que vuele en el aire, o representación de nada que se arrastre sobre el suelo, o representación de ningún pez en el agua debajo de la orilla del costera. Por la misma razón, no miren al firmamento, al sol, la luna y las estrellas, o todo en el firmamento, y se vuelvan extraviados para adorarlos
y servirles. Yahweh su Elohá los ha otorgado todos los pueblos de debajo de todo el firmamento. No, Yahweh los sacó y los trajo del horno de fuego. Tenemos esto que es mucho que poder explicar, pero el tiempo es limitado. Pero la importancia es que se lleven de estos consejos porque son bíblicos. Tenemos los fundamentos establecidos para poder redarguir y corregir. Porque muchos se convierten, pero no se salen completamente. Hay que sacar el corazón, sacar la mente. Nacer de nuevo significa empezar una vida en el Ruach HaKodesh para poder lograr la meta que está puesta al alcance de todos los seres humanos para la salvación del alma. Aleluya. Amén.